Consigna 1. Bueno, en el ítem A nos pide que determinemos el dominio o regiones de continuidad de dos funciones. La primera función es raíz cuadrada de x más 4 sobre x por x menos 1 por x menos 2. Bien. Hallar las regiones de continuidad o dominio de una función es ver para qué valores de la variable esta máquina funciona, es decir, tiene sentido. Tenemos un cociente, el denominador, x por x menos 1 por x menos 2. Para que esto tenga sentido, tiene que ser distinto de 0. Y al mismo tiempo, lo que está dentro de una raíz cuadrada o de cualquier raíz de índice par, x más 4, tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, lo resolvemos. Nos está diciendo que esto tiene sentido para los reales que son mayores o iguales que menos 4. Vamos a marcar aquí el origen. Buscamos menos 4, lo agujereamos porque está comprendido. Pero este no es todo el dominio, porque hay que excluir el 0. Porque esto, ¿cuándo va a ser distinto de 0? Cuando x sea al mismo tiempo distinto de 0, distinto de 1 y distinto de 2. Entonces, agujereo 0, agujereo el 1 y agujereo el 2. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales, mejor dicho. Sí, van a ser reales, pero ¿a partir de dónde? Del cerrado menos 4 más infinito, menos 0, 1 y 2. ¿Sí? Es decir, si yo le doy valores dentro de este intervalo, quitando 0 y 1 y 2, es un intervalo que tiene extremo cerrado en menos 4 y va hacia más infinito. Esta máquina va a funcionar. Una máquina, en definitiva, lo hemos visto, es una función. Si le damos valores fuera de ese rango, no va a funcionar. Vamos al ítem B. O sea, dentro de este, pongámosle que este es I y este es 2i. La función que nos dan acá es f de x igual al logaritmo de 1 más x, logaritmo neperiano natural, sobre x por x menos 1 por x más 2. Nuevamente acá tenemos el problema de un cociente. El denominador tiene que ser distinto de 0. El denominador tiene que ser distinto de 0. Esto va a ser 0 para x que no sea 0 y al mismo tiempo que no sea 1 y al mismo tiempo que no sea el opuesto de 2. Esto porque en un cociente el denominador tiene que ser siempre distinto de 0 y lo que está dentro de un logaritmo, el argumento, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Resolvemos. Trazamos la recta real. Marcamos el origen y marcamos menos 1 a la izquierda de 0, con un agujerito, porque dice mayor estricto. Pero te dice a la vez que dentro de este conjunto x tiene que ser distinto de 0, de 1 y de menos 2. Fíjense un detalle, este menos 2
no nos afecta desde menos 1 a más infinito, donde esto es el sentido general del dominio. Solamente afecta el 0 y el 1. Este menos 2 queda fuera. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de definición? El abierto menos 1 a más infinito menos el 0 y el 1. Bien. Vamos entonces al ítem B. En el ítem B me dan la función 1 medio menos e a la menos 3x. Me piden dominio, intersección con los ejes, límites necesarios, asíntota horizontal, gráfica e imagen. De hecho, en una función exponencial siempre una función exponencial siempre tiene asíntota horizontal. Dominio. Esta ley está definida para todos los reales, ¿sí? La intersección con el eje X lo logro anulando y. 1 medio menos e a la menos 3x igual a 0. 1 medio igual a e a la menos 3x. Para despejar esto pasa como logaritmo neperiano. Paso menos 1/3 dividiendo y ahí me queda x, que es la intersección con el eje x. Este es un valor, el logaritmo de un número que está entre 0 y 1 es negativo. Por un negativo me va a dar un valor positivo. ¿Qué pasa con la intersección con el eje y? Anulo x. Para eso hago f en 0 y hago 1 medio menos e a la menos 3 por 0, que es 1. Y esto nos da menos 1 medio. Bien. Luego me pide límites necesarios. Esos límites los obtengo de acuerdo al dominio. Como la función está definida para todos los reales, ¿sí? Esto es menos infinito más infinito. Por lo tanto, debo calcular el límite cuando la variable tiende a más infinito y luego cuando la variable tiende a menos infinito. Bueno, yo tengo e a la menos 3x, que es bueno hacer un pequeño bosquejo. Esto se podría pensar como e a la menos 3 a la x. Y esto es 1 sobre e a la 3. También se puede pensar así. Pero esto que me muestra que la base de la función exponencial es un número entre 0 y 1. ¿Y cuál es su comportamiento en este caso? Una función exponencial que tiene una base entre 0 y 1 va a tener este comportamiento. Es asintótica al eje x cuando la variable tiende a más infinito. Es decir, que cuando x tiende a más infinito, ¿a cuánto tiende esto? A 0. 1 medio menos 0, me queda 1 medio. Esto significa que la asíntota horizontal lo está marcando el comportamiento, nos está diciendo que cuando la variable x crece indefinidamente, la función se acerca a 1 medio, es y igual a 1 medio. Esa es la asíntota horizontal. Por otro lado, ¿qué tenemos que ver? El límite, cuando x tiende a menos infinito de 1 medio, menos e a la menos 3x. Cuando esto tiende a menos infinito, es el mismo análisis que hicimos acá, ¿hacia dónde se va la función? Hacia más infinito. Si a 1 medio le resto algo que tiende a más infinito, este menos de adelante lo hace que tienda hacia
menos infinito. Ya tenemos todas las herramientas para hacer la gráfica. La gráfica que ocupaba el objetivo de esta consigna, que es llegar a la gráfica de esta función. Entonces, hacemos bueno, como primer medida para trazar la gráfica del exponencial, dibujamos la asíntota horizontal, igual a 1/2. Recuerden que siempre es en línea de puntos. Recordemos cuál era la intersección con el eje X. Es un valor pequeño este. Pueden hacer el cálculo, yo lo voy a hacer aproximado, pero sé que en el eje Y corta en menos 1/2. Fíjense que cuando la variable x tiende a menos infinito, y cuando tiende a más, tiende a 1/2, que es la asíntota horizontal. Ahí tenemos la gráfica. ¿Cuál es la imagen? ¿Desde dónde a dónde viene? Desde menos infinito hasta 1/2. Obviamente ese 1/2 va abierto, ¿sí? No lo toma nunca. Como con una exponencial básica que no toca ni al eje X ni al eje Y. Perdón, al eje X, que puede ser en sentido hacia más infinito o hacia menos infinito. Bien, bueno. Finalmente vamos al ítem C de la consigna 1. Me dan esta función que está definida por 3 leyes. X más 2, si x es mayor que 0, 1, si x es igual a 0, 2 más x cuadrado, si x es menor que 0. Me pide dominio, analizar si f es continuo en el origen, justificando coloquialmente la respuesta, graficar la función indicando imagen, y después pide algo más. Pero no en referencia a este ítem. Bueno, analizar si f es continuo en el origen. Para ver esto tenemos que ver que el límite, cuando f de x tiende a 0, de f de x cuando x tiende a 0, es igual a f en 0. Primero vamos a ver cuál es el dominio. Fíjense que está definida para los mayores que 0, para los menores, y cuánto vale en 0. Dominio todos los reales. ¿Cuánto vale f en 0? Por definición de f, ¿cuánto vale? 1. Para calcular los límites, el límite en 0, necesito ver los límites laterales. Ver qué pasa por derecha. ¿Con qué ley me acerco por la derecha? Con x más 2. Este límite, 0 por derecha, ¿sí? Un valor que está cercano a 0 por derecha, por ejemplo, es 0,1 más 2, tiende a 2. Y por izquierda, me acerco con esta ley, y esto también va a tender a 2. ¿Qué conclusión obtenemos? Que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x es 2. Y es distinto a f en 0. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que la función no es continua en el origen. Nos pide la gráfica, la hacemos.
Y la gráfica es esta. Vamos a marcar el origen. En 0 la función, ¿cuánto dijimos que vale? 1. A la derecha de 0 tiene la ley x más 2. Es una recta que tiene ordenada al origen 2, y cuando y vale 0, x corta en menos 2. Iría así. Acá se nos pasó un poquito porque vamos a borrarlo. Sería así. Yo acá no la hice con... vamos a hacerlo. Y acá le vamos a borrar esta partecita. Ahí, ahí, ahí. No. Bueno. Ahí está. No importa, será una recta un poco chanfleada, pero la idea es que tiene la forma de una recta. La idea de estos videos es hacerlo como si estuviera en el pizarrón y que ustedes se convenzan de ver algo más simple que algo tan formal como una resolución hecha con un procesador formal. Por otro lado, 2 más x cuadrado es una parábola que no corta el eje x. Esto hay que chequear que el discriminante de la cuadrática asociada no lo corta al eje x, y por lo tanto esta parábola va a tener esta formita aproximadamente. Fíjense que ambas, cuando yo me acerco por la derecha me voy a 2, cuando me acerco por la izquierda me voy a 2. Sin embargo, en 0, ¿sí?, la función vale 1. No es continua, tiene un salto, ¿sí? Es decir, no es continua en el origen. Tiene una discontinuidad inevitable de salto finito, ¿sí? Pero no es continua en el origen. Bueno, finalmente, creo que pide la imagen de la función. La imagen arranca de 2 hacia más infinito, pero en 2 es abierta, unión el conjunto formado por 1, porque toma el valor 1, no se olviden. Finalmente, el ítem D dice, en la consigna 5, ítem D, se pide, hay una recta, aguárdenme un momento, dice graficarla, se pide graficarla y obtener el ángulo que la recta forma con el eje X e indicar el ángulo. En 5D. Es esta recta. G de X igual a menos 6X menos 4. La intersección con el eje Y directamente es H, que es menos 4, la ordenada al origen. La intersección con el eje X la logro haciendo menos 6X menos 4 igual 0. Esto nos da, nos queda menos 6X igual a 4, X igual a menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y nos pide el ángulo que la pendiente y el ángulo que forma. Nos pide el ángulo, que es, primero necesito la pendiente. La pendiente es el coeficiente en X, menos 6, que es igual a la tangente de alfa. Es negativo. Quiere decir que alfa está entre 90 grados y 180. Por lo tanto, alfa va a ser igual, hay que hacer la reducción al primer cuadrante, 180 menos el arco tangente del valor absoluto de menos 6. Esto lo hago con la calculadora, ¿sí?
Esto lo hago con la calculadora y obtengo 180 menos el arco tangente de 6, en este caso, me lo va a dar con decimales, pero hay que expresarlo en grados, minutos y segundos. Es 99 grados, 27 minutos, 44,36 segundos. Bien. Bueno, hasta acá desarrollamos la consigna 1. Gracias por su atención y como siempre les digo, si el video les resultó fructífero, no duden en poner el me gusta. Gracias.